Shalom Alejem, Mishpajá. La paz sea con ustedes, familia, que sea el abacados en este tiempo, bendiciéndonos, sabiendo nosotros que la bendición es su bendita y poderosa palabra y que somos bendecidos en el momento que la palabra es sellada en nuestro corazón, y esa palabra es sellada en nuestro corazón cuando obedecemos. Al cabo de cierto tiempo el Padre la sella por medio de su Ruach HaKodesh, por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón, y esa es la libertad, esa es la vida Olam, esas cantidades de cosas que se cumplen en esa acción. Entonces el Padre nos ha permitido estar una vez más en este lugar haciendo Ulat del Vape, buscando la estatura del varón perfecto. Ha sido bueno el Padre con nosotros, aquí estamos. No es fácil llegar a este lugar. El Padre nos ha traído para filmar, ¿no? Para grabar este mensaje, y el Padre va a traer a aquellos que ya están en condiciones de llegar a este nivel, de comer. Quizás unos coman un poquito, otros coman otro poquito más, y así sucesivamente de acuerdo a la obediencia que tenga cada uno de ellos. El Padre ha sido bueno con nosotros, esperamos que sea igualmente bueno con todos aquellos que se comunican con nosotros, que están conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales como YouTube, como Twitter, como el Facebook, a través de los DVD, de los discos de video digital, que entre otras cosas, estos mensajes que estamos grabando el día tercero, el día martes, realmente ya han sido filmados. Lo que pasa es que lo estamos trayendo a las raíces, y el Padre pues los pasaba de mano en mano, ¿no? Nos ponía en el corazón el pasar los DVD, los discos de video digital. Hoy ya tenemos la oportunidad de una vez a las plataformas digitales. Entonces, que sea el abacados igualmente con todos aquellos a los cuales le llega este mensaje. El Padre puede hacer lo mismo que quiere hacer con nosotros en el día de hoy, con los que estamos en este lugar. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, en manos de nuestro Padre, y que sea Él, sea su Ruach, su Espíritu, quien se mueva en esta hora, en este lugar con poder. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder estar delante de ti. Que seas tú quien se mueva en este lugar, que sea tu Ruach, bendito Padre, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, bendito Rey, y que podamos nosotros tener esa fortaleza, ese esfuerzo de ir a obedecer, para que tú selles la palabra, bendito Padre, que pongas a obedecer en nuestro corazón, y así poder ser libre en aquella área que tú trates con nosotros en el día de hoy. Bendito Padre, toma el control de este lugar, desarraiga todo espíritu inmundo que se quiera levantar en contra de ese propósito por el cual tú nos has reunido en esta hora, y ese propósito en aquellos que van a llegar a este mensaje. Bendito Padre, sé propicio y suple esa necesidad que hay en cada uno de nosotros. No permitas la distracción, no permitas espíritus inmundos de sueño, de pereza, de cansancio, sino que seas tú, bendito Padre, afianzándonos en esta hora, bendito Rey, despertándonos, haciendo lo que sea posible para poder recibir ese mensaje que traes en el día de hoy, poder comer de ese lejen, de ese pan de los shamaim, de los cielos, que es tu bendita y poderosa palabra, ese mensaje que traes en el día de hoy. Bendito Padre, quedamos en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, Jesucristo el Mesías, en nación de Todá, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El mensaje para el día de hoy: ¿por qué tinieblas? ¿Por qué tinieblas? ¿De dónde salen las tinieblas? ¿Qué son tinieblas? Porque nosotros en el caminar del Padre aún tenemos muchas cosas que no están claras, y aún las personas no saben qué son las tinieblas. Entonces, cuando nosotros vamos al diccionario Strong, tanto en el griego como en el hebreo, vamos a encontrar que es ignorancia, que es muerte. Esto vamos a ver ahora qué es muerte. Oscuridad, miseria, maldad, necio, idiota, porque los necios son realmente idiotas, ¿no? Porque la palabra idiota viene idiotes, del griego idiotes, que es igualmente ignorancia, que es igualmente indocto, que es igualmente
no tener palabra, no tener a Elohim en nuestro corazón, y eso es lo que pasa con nosotros cuando estamos en tinieblas. Y tinieblas realmente son espíritus inmundos que hay en nosotros, y muchas personas no creen eso o no entienden esta parte. Entonces en el mundo espiritual les cuesta poder moverse y poder entender lo que pasa en sus vidas y alrededor de ellas, ¿no? En medio de su familia, tantas cosas que ocurren, y por la ignorancia pues no podemos hacerle frente a Satán, al diablo, al adversario. Entonces que sea el Abba en esta hora quien nos hable. Y eso es precisamente el tener tinieblas o estar en tinieblas. Pues hay dos caminos, uno de luz y uno de tinieblas. El de luz, sabemos que andar en luz es andar en obediencia a ¿quién? A la Torá, a la palabra, guardando los mandatos, es estar cerca de Elohim. Y las tinieblas es estar lejos de Elohim, caminar lejos de Elohim. O sea que las tinieblas, cuando yo tengo tinieblas, lo que hacen es alejarme de Elohim, de Dios, y ese es el papel. ¿Y quién lo hace? Pues espíritus inmundos, que muchos no creen esto, ¿no? Muchos no entienden esto, que realmente o está el Ruach de nosotros, el espíritu de nosotros, y está o el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, o están espíritus inmundos en nuestras vidas, dentro, morando en nosotros, guiando nuestras vidas. Entonces el Padre nos va a hablar un poquito de todas estas cosas. Y es necesario entender algo de lo que pasó en el huerto para no irnos a los chamaín, a los cielos, porque desde allá están pasando cosas con el mundo rujo, con el mundo espiritual, y desde allá vienen las tinieblas. Ahora vamos a mirar esta parte. Vamos a ir entonces a Bereshit, a Génesis, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y si usted sigue leyendo en el 27, dice que lo hizo a imagen y semejanza de él. De pronto hubiéramos puesto la diapositiva, pero ustedes lo pueden leer allá. Fuimos creados a imagen y semejanza de él, varón y hembra nos creó, dice la palabra. O sea que nosotros, Adán en el huerto, era imagen y semejanza de Elohim, o sea, parecido a Elohim. Y las tinieblas tienen que ver algo en eso, ¿no? Recordemos el propósito de la creación, el propósito de nosotros. Recordemos que nosotros salimos de Elohim, nosotros salimos de Dios. El Padre en Efesios 1:4 habla de eso, que Él nos escogió cuando estábamos en Él. Y nosotros somos esa desposada, aquellos escogidos son esa desposada, esos que están para recibir salvación y un día estar en las bodas del Cordero. Entonces nosotros salimos de él, y nosotros, como somos parecidos a él, igualmente de Adán salió la esposa de Adán, que es Eva. Y ahí hay un secreto, pero no vamos a entrar en esta parte porque vamos a solamente a ver lo que tiene que ver con las tinieblas. Vamos a ir a Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Adonai de Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Listo, entonces forma al hombre del polvo de la tierra. ¿Quién? Adonai ya, Elohim, Dios, que me enseñaron como Jehová, erróneamente como Jehová. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, rúa, viento, sopló en su nariz. Entonces puso un rúa, un espíritu, para que el hombre obedeciera a Elohim. Recordemos que usted puede leer allá en Cogelé, en Eclesiastés 7:29, dice que Elohim creó al hombre puro, pero él buscó sus perversiones. Dice, o sea, crear al hombre puro quiere decir que estaba listo para obedecer. Estar puro, nosotros estar puros o rectos, es estar obedeciendo a Elohim. Entonces lo creó de esa manera. ¿Qué fue lo que pasó en él? Y ahí es donde entran las tinieblas. Ahí es donde entra el concepto de tinieblas. ¿Qué pasó? Puso un rúa para que manejara un cuerpo. Pero resulta que así como Elohim metió un rúa, un espíritu en ese cuerpo para que obedeciera, así hay otro que es el adversario que quiere meter también un rúa, un espíritu, para que no obedezca a Elohim, para que no obedezca a Dios. Y ahí es el Elohim que hizo para que el hombre se conservara así. Trajo, le dijo, usted tiene que hacer esto si quiere conservarse como está. Obedeciendo, en pureza, viviendo en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él dejó algo estipulado para poder mantener al hombre dentro del huerto del Edén. Y es lo que vemos nosotros. Ahora lo vamos a ver. Él dejó unos decretos
o dejó un mandato que representa los mandatos que el Padre nos da a nosotros en el día de hoy. ¿Para qué? Para que nos mantengamos cerca a Él. Recordemos que cuando entran tinieblas lo que hacen es alejarlo a uno de Elohim. Eso es lo que pasó con Adán. Cuando pecó, lo que entraron fue tinieblas, espíritus inmundos, que ahora lo vamos a leer en él, y lo hicieron alejar de Elohim. Y eso es lo que hacen las tinieblas en nosotros, y debemos entender esa parte. Vamos a ir a Yohanan a leer Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Listo, ya él figura de esta manera. Hay una enseñanza tremenda de dónde salieron las tinieblas y todo eso, que debemos de buscarlo en Isaías 45:7. Debemos entender esa parte, de dónde salieron las tinieblas. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y entonces quién creó al diablo? No, pues al diablo lo creó el Padre. Lo que pasa es que era un malador de luz. Sí, pero entonces ¿quién lo contaminó? Debemos entender que las tinieblas es el otro lado de Elohim. ¿De dónde salieron? Ya sabemos que todo lo que crea Elohim sale de él. Entonces, esto es lo que dice en Isaías 45:7. Que formó la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Adonai Yah, soy el que hago todo esto. Listo, Adonai Yah, Jehová, que nos enseñaron erróneamente como Jehová. Él creó las tinieblas, de él sale todo. De él sale todo. ¿Qué pasó? Pues no vamos a entrar en ese proceso, porque vamos a nosotros a explicar lo de las tinieblas, el por qué tinieblas. Entonces dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué es lo que está mostrando aquí el Padre? Está mostrando los dos caminos. Así como dicen de Barín, hoy pongo delante de ti la maldición y la bendición. La bendición si oyere mi palabra y la obedeciere, la maldición si no, si lo contrario. Camino de vida, camino de muerte. ¿Cierto? Camino de luz, camino de tinieblas, eso es lo que está diciendo aquí. Está demostrando los dos caminos. Elohim es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea que el otro camino es el de tinieblas. O sea que si Elohim es Rúa, ese espíritu, en el otro lado también. Porque la palabra dice en Romanos 7:14, habla de que la ley, la Torá, es espiritual, es Rujot. Pero hay otra ley en los miembros. También dice el Sheliach Shaul, que ahora lo vamos a leer. ¿Qué dice el Sheliach Shaul? Que encuentra otra ley en sus miembros, que lo lleva cautivo al pecado. O sea que en el otro lado también hay otra ley, otra palabra, y eso es que se habla, ¿no? O sea que la palabra de Elohim lleva Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. La palabra de Dios lleva Espíritu Santo. Y la palabra del otro lleva espíritus inmundos. Cuando yo obedezco a Elohim, me acerco a Elohim. Cuando yo desobedezco a Elohim, o sea, obedezco al diablo, me acerco es al diablo. Por eso es que me alejo de la luz, por eso es que me alejo de Elohim, de Dios, cuando cometo pecado. Eso es lo que pasó con Adán. Entonces vamos a mirar qué fue lo que intentó el Padre hacer con Adán, porque hay un propósito por el cual nosotros llegamos a este planeta, a esta Eres, y es salvarnos. Algo pasó arriba que tenemos que remediar durante nuestra vida, pero no vamos a entrar en esa parte porque ahí nos quedaríamos dando vueltas, y el mensaje tiene que ver con las tinieblas, el por qué tinieblas en nuestra vida. Vamos a ir a Bereshit, a Génesis, capítulo 2, vamos a leer los versos 16 y 17. Y mandó Adonai Yah Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ah, ciertamente morirás. Cuando haga lo contrario de Elohim, ciertamente morirás. Y recordemos que tinieblas tiene que ver con muerte. Sí, tiene que ver con maldad. Ahí están los significados. Ignorancia, muerte, oscuridad, miseria, maldad, necio, idiota. Alejarse de la luz, alejarse de Elohim, de Dios. Entonces, en el momento él le dice, bueno, usted va a hacer esto para que se mantenga cerca de mí. Pero Adán no fue capaz de hacerlo. Primero pecó Eva y lo hizo hizo ir en contra de Elohim. Le había dicho que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Eva come y ya sabemos cuál es el proceso. El proceso, ahora lo vamos a ver por ahí en Santiago 1:13. Va a hablar cómo es el proceso en el momento que se concibe el pecado y toda la cosa, y cuando se da luz a la muerte.
Lo vamos a ver ahora. Entonces lo que pasó fue que no cumplieron con ese requisito de Elohim para mantenerse cerca de Elohim. No obedecieron. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Igualmente, cuando nosotros no obedecemos a Elohim, y esto del árbol de la ciencia del bien y del mal representa lo que no debemos hacer. O sea, cuando vamos en contra de Elohim. ¿Cuándo vamos en contra de Elohim? Cuando nos vamos en contra de las escrituras, en contra de la palabra, haciendo lo contrario de lo que está escrito. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Entonces, así como en Eva entró algo, que ahora lo vamos a ver, así igualmente ocurre con nosotros. Cuando yo obedezco a Elohim entra algo, y cuando yo obedezco a Satanás entra algo. Los dos reinos funcionan igual. Eso es lo que dice Hechos 5:32. Cuando yo obedezco recibo el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Y en el otro lado ocurre lo mismo. Cuando yo desobedezco a Elohim, o sea, obedezco al diablo, pues recibo también algo de él, algo espiritual, espíritus inmundos. Y eso es lo que pasó con Eva y con Adán. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 5:12 para entender un poquito lo que acabo de decir, que está escrito, lo que yo acabo de decir está escrito aquí. Romanos capítulo 5 verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ah, listo. Vea lo que está diciendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte. Tinieblas. Tinieblas entraban en el hombre a causa de desobedecer a Elohim. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces estamos viendo un proceso de las tinieblas. Al llamarle pecado, pues estamos hablando de lo mismo, de tinieblas. ¿Qué es lo que está pasando? Entró en Eva, tinieblas. Entró en Adán, tinieblas. Y ahora por el hecho de tenerlo a Adán y por tener hijos, entonces todos de ahí en adelante iban a tener tinieblas. Estamos comenzando a ver dos maneras de obtener tinieblas. Una que se llama maldición generacional. A causa de Adán y Eva tener tinieblas, iba a pasar esas tinieblas de generación en generación, porque no se había pagado por eso. La paga del pecado es muerte. Tenía que venir alguien a pagar por esto para poder sacar la muerte de nosotros, para poder sacar las tinieblas totalmente de nosotros. Y eso no se había producido sino cuando vino Yahshua, Jesús, ¿cierto? Pero no entremos en esa parte tampoco porque no es del tema. Entonces aquí está diciendo que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, las tinieblas. O sea que cada vez que yo peque van a entrar tinieblas, y las tinieblas son espíritus inmundos, y esa es la parte que no entendemos muchas veces y creemos que seguimos pecando porque todos tenemos pecado, dice la palabra. Seguimos pecando, pues siguen entrando espíritus inmundos. Por eso vamos decayendo, nos vamos alejando de Elohim. Por eso desertan, porque se van alejando de Elohim. Nosotros nos vamos con el pecado, nos vamos alejando de Elohim, y a pesar de estar congregándonos, a pesar de pertenecer a un grupo o estudiar la palabra, mientras estemos en pecado nos estamos alejando. Lo que pasa es que seguimos aquí y creemos que andamos bien. Listo, como estamos hablando de la muerte, entró la muerte. Para poder entender que yo estoy diciendo que las tinieblas son espíritus inmundos, y muchos no entienden eso. En la palabra es muy claro. Entonces aquí está diciendo que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ah, la muerte. Entonces tengo que saber en qué momento yo puedo decir si es alguien. Las tinieblas son alguien, la muerte es alguien, el pecado es alguien. Y aquí nos lo dice en Geburó, Hechos, capítulo 2, verso 24. Al cual Elohim levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al cual Elohim Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea que la muerte es alguien. ¿Qué me va a retener a mí allá en el Sheol, en el infierno? La muerte. Alguien me va a agarrar allá y no me va a dejar salir si yo voy allá en pecado, en una falencia donde el Padre dice, yo no lo puedo levantar de allá. No lo puedo sacar de allá. Allá tengo que ir a parar a causa del pecado, porque cuando muera todavía va a haber pecado en nosotros.
¿Qué tanto de pecado? El único que sabe es el Padre con qué tanto de pecado nos pasa. Porque mientras estemos en este cuerpo va a haber pecado. ¿Qué tanto? Ese es el riesgo que no nos podemos tomar. Tengo que avanzar a tratar de quedar completamente puro, que no se puede, pero tengo que hacerlo y el Padre eso es lo que va a medir, el esfuerzo que nosotros hacemos. Listo, entonces es alguien. Si es alguien, las tinieblas son alguien, son espíritus inmundos, representan el otro bando. Y el Ruach HaKodesh representa el bando de acá. Aunque antes de que viniera Mashiach habían espíritus buenos y espíritus malos, Ruajim buenos y Ruajim malos, que ahora también vamos a ver esa parte. Vamos a ir a Shemot, Éxodo, capítulo 20, verso 5, para que veamos lo de las maldiciones generacionales, lo que por cuanto entró el pecado, entonces dice que, y por el pecado de la muerte, entonces dice que eso pasó a todas las generaciones de Adán para abajo. Y aquí está en los misbot, en los mandatos de Elohim, hay uno donde habla de estas maldiciones generacionales y es este, Éxodo capítulo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai ya tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ah, que visito la maldad de los padres. La maldad, uno de los significados de tinieblas, maldad. Es alguien, la maldad. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque yo soy Adonai ya, Jehová, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Los espíritus inmundos que tengan los padres van a bajar a los hijos. Es lo que está diciendo allí. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al pedido que tenga Hasatán, porque Hasatán es el que reclama, Hasatán es el que me acusa. Hasatán cuando voy a nacer está ahí. Y ahí la persecución de nosotros, los escogidos, está desde aún antes del vientre. Ya Satanás tiene planes. Cuando estamos en el vientre, ahí ya está elaborando planes. Cuando nacemos sigue elaborando. ¿Qué es lo que pretende él? Satanás es hacernos siempre pecar para tener la oportunidad de meter más cosas dentro de nosotros. Nos pone a pecar porque cuando nosotros obedecemos a Satanás, o sea que desobedecemos a Elohim, nos van a entrar espíritus inmundos. ¿Y qué hacen los espíritus inmundos? Me van a tener cada día más lejos de Elohim, de Dios. Ese es el plan de él siempre. Lo que pasa es que como no entendemos, entonces cuando no entendemos las cosas que debemos, cuando no entendemos lo espiritual, entonces lo que tenemos que hacer para que esto no ocurra, no lo hacemos porque no lo entendemos. Y ahí es donde viene el meollo del asunto. Hasta ahí ya estamos diciendo las tinieblas son alguien. Y esas tinieblas van a pasar de generación en generación si no hay alguien que comience a cortar. Si nuestros hijos no comienzan a cortar lo que ya se le metió, porque cuando nacen, como andábamos, por lo menos en el caso mío, cuando tuve mis hijos estaba en el mundo. No sabía nada de las cosas de Elohim, no sabía cuántas cosas le metí a mis hijos. Porque pasó a ellos esa maldad, pasó a ellos esos espíritus inmundos. Ahora ellos tienen que hacer un papel, que es comenzar a obedecer a Elohim, a Dios, para que entre el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y comience a sacar, cada vez que él entra en un área, saca algo malo de nosotros, de nuestros hijos en este caso, y de nosotros porque también somos hijos de nuestros padres, ¿no? Vamos a ir a Jacob, a Santiago, capítulo, aquí vamos a ver el proceso, Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Listo, aquí hay algo muy claro. Cuando nosotros somos tentados es porque hay algo dentro de nosotros. En el hombre había algo para ser tentado por Hasatán en el huerto. ¿Qué había? Para nosotros decimos que ese cuerpo estaba con la duda, con algo que pasó allá arriba. Listo, pero no entremos en esa parte, solamente quedémonos con lo que está diciendo la palabra, y la palabra dice que hay algo dentro de mí. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, que son espíritus inmundos que ponen deseos, es atraído y seducido. Lo que pasa es que Elohim también pone deseos. Entonces yo cuando tengo los deseos de Elohim, pues voy a ser atraído hacia lo de él. Entonces una persona que predique, yo me le voy a arrimar. Un culto o
una celebración, yo me voy a meter ahí, yo veo una Biblia y los deseos van a ser leerla, pero en el caso contrario, que es lo que estamos hablando aquí, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, Dios, porque Elohim, Dios, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que cuando yo soy tentado es porque hay algo dentro de mí, es porque hay tinieblas. Entonces vienen otras tinieblas desde afuera, y si yo le hago caso a esas tinieblas, a Satán, por medio de espíritus inmundos, y los espíritus inmundos están dentro de las personas, en el caso mío, por ejemplo, que me movía en la fornicación, había fornicación, espíritu de fornicación dentro de mí. Entonces el enemigo, para tratar de llevarme a la muerte, ¿qué hacía? Pues me traía muchachitas, ¿cierto? Mujeres bonitas, para que yo fornicara, pero esas mujeres traían otras cosas, que ahora al final vamos a ver esa parte que quizás en el primer mensaje que se grabó de del por qué tinieblas, no aparece esa parte. Entonces, pero ellas traían otras cosas, como por ejemplo, podían traer un espíritu inmundo de homicidio o de muerte. Entonces, cuando yo estuviera con ella, me iba a pasar el espíritu inmundo, y entonces me podría venir el marido a matar, si tenían marido, si tenían a alguien, o el papá, o un hermano, bueno, cantidad de cosas que pueden pasar. Cuando yo pecara, iban a entrar cosas a mí. Como no me mataron, como no me pasaron cosas así, pensaba que eso seguía igual, y yo cada día más y más lejos del Elohim, de Dios, siendo hijo de unos creyentes. Entonces sí ves lo tremendo de todo esto. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Este es el proceso, ¿no? O sea, hay algo dentro de mí, me traen por fuera otra cosa que es compatible con lo que yo tengo dentro de mí. Entonces le como cuento y comienzo a hacer, ¿cierto? Entra esa palabra o ese engaño, entra esa muchachita con lo que me está expresando en esa imagen, con lo que me dice o con lo que trata de ofrecerme con sus gestos, o bueno, cantidades de cosas. Entonces yo lo creo, entra ya el pecado en mí, el espíritu inmundo está dentro de mí, el espíritu inmundo es el pecado son espíritus inmundos. Entonces cuando el espíritu entra en mí, el problema va a estar si yo hago o no hago. El espíritu inmundo entró a causa de la lujuria, a causa de los malos deseos que tengo yo. Entonces, en el momento que yo hago, ejecuto eso, fornico con ella, es consumado el pecado y da luz a la muerte. Eso es lo que está diciendo ahí, porque da consecuencia. La paga del pecado es muerte. Pero mientras esas cosas entran en mí y yo no las ejecute, no se me es contado todavía. Eso es lo que dice la palabra con las maldiciones generacionales. Hablo de esto, ¿no? Yo traigo maldiciones generacionales en el momento que yo nazco, pero después de los 7 años, yo lo que voy haciendo de esos espíritus inmundos que están dentro de mí, que mis padres me pasaron, y a mis padres, mis abuelos, y a mis abuelos, mis bisabuelos, y así hasta llegar a Adán. Entonces, en el momento que yo ya lo ejecuto, ya da luz a la muerte, ya hay muerte en mi vida, ya me pertenecen a mí, ya me los cuentan a mí. Aquí, por el pecado que yo tengo, me aumentaron el espíritu inmundo, entró ahí, o sea, los deseos van a ser mayores. Y es lo tremendo de todo esto. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a lo que yo acabo de decir. Romanos, capítulo 6, verso 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí ya está siendo más claro, ¿no? No reine. Reine se supone que es alguien que va a reinar, alguien que gobierna, alguien que manda. ¿Sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En el cuerpo, eso debemos tenerlo claro, ¿no? En el cuerpo que hay, en este cuerpo que hay, el Padre puso un rúa, un espíritu, el que Él sopló en Adán. Hoy tenemos la posibilidad de tenerlo a Él, que también es rúa, espíritu dentro de nosotros. Entonces, las tinieblas, o sea, Satán vino y dijo, así como Elohim, Dios, entró en él, yo también puedo entrar en él. Él le dijo, tiene que hacer esto para mantenerse así, pero como no lo hizo, yo reclamo y puedo entrar en él. Eso es lo que pasó con el hombre. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias, en sus deseos. Porque el pecado pone deseos. Es alguien que está dentro de mí y pone deseos. ¿Cuáles deseos? El de matar, robar, el de mentir, el de fornicar, de adulterar. Todo lo que va en contra de los mandatos de Elohim, de los misbos de Elohim. Sencillito. Vamos a ir a Romanos, capítulo 7. Vamos a leer del 20 al 25. Aquí nos va a hablar cosas un poquito más profundas. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Listo. O sea, aquí está hablando de un Rúa que Elohim puso para obedecer. Entonces ese Rúa, ese espíritu, ese es el hombre interior, el que se deleita en la ley, pero él encuentra otra cosa dentro de él. Entonces dice, y si hago lo que no quiero, se supone que el Rúa que puso Elohim es para hacer lo bueno. Entonces yo encuentro otra cosa en mí, que ya no hago lo que yo quiero, lo bueno. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Venga, hay alguien que vive, vuelve a decir otra vez, y es muy claro esto, ¿no? El pecado es alguien que puede estar dentro de mí o fuera de mí. Entonces cuando está dentro de mí pone deseos, y por fuera llega más pecado, llegan más espíritus inmundos en las mujeres, en cantidad de cosas que se me presentan. Llegan otros ahí para entrar también. Cuando yo obedezca lo que ellos me dicen, van a entrar en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Si ve que la ley hallo otra palabra, otro mandato, que el mal está en mí. El mal, ya dijimos que mal o maldad es igualmente que tinieblas. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de tinieblas. Porque según el hombre interior, el Rúa, el espíritu que el Padre puso en este cuerpo, me deleito en la ley, en la Torá de Elohim, de Dios. Sigamos leyendo. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tremendo. En este cuerpo de muerte, pero es que anteriormente estaba para hacer lo bueno. Lo que pasa es que Adán y Eva permitieron que entrara lo malo y pasaron todo lo malo a toda la humanidad. Hasta que no viniera Mashiach, no íbamos a poder librarnos de este cuerpo de muerte, porque eso es lo que es carne. Carne es una vasija donde entra lo bueno o lo malo. Y pueden estar las dos, pero en diferentes áreas. En una misma área no puede estar la luz y las tinieblas. Eso es como usted en este momento apagar la luz y van a quedar tinieblas. Y cuando enciende, van a salir las tinieblas. O sea que en un área no pueden estar las dos cosas. Pero sí puede estar en otra área, tener un área nosotros en luz y tener otra área en tinieblas. Donde tengo tinieblas, pues me están obligando, me están llevando a hacer lo que en el fondo de mí no quiero hacer si soy un escogido. Entonces dice Shaul, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta el momento Adán y Eva no podían hacer nada con eso, hasta que no viniera Mashiach. Por eso sigue diciendo el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, en el 25 sigue diciendo, sigamos leyendo. Gracias doy a Elohim por Yahshua Hamasías, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Estamos viendo la carne, ¿de qué se trata la carne? Aquí ya está siendo muy claro, ¿no? Cuando hablamos de carne estamos hablando de la ley del pecado, o sea, palabra sellada o que está en los corazones, espíritus inmundos que están en el corazón, palabra que lleva otro espíritu que no es el de Elohim, que no es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. Entonces dice, gracias doy a Elohim por Yahshua, gracias doy a Dios por Jesús, Adón, Señor nuestro. Ya, porque por medio de Yahshua era que íbamos a poder ser libres. Recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis a Mashiach, a Cristo, y Él te hará libre. Y conocer es cuando Él entra en mí. Eso es conocer a alguien, cuando Él entra en mí. Por eso yo conozco a mi esposa en el momento que tengo intimidad con ella, cuando yo entro en ella.
porque sexualmente entramos en la otra persona y la otra persona entra en nosotros. Vamos a ir a Romanos, ahora tocamos un poquito de esto, vamos a ver si alcanzamos. Romanos capítulo 8, vamos a leer los versos 13 y 14, que aquí comienza a hablar de la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Rúa hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Rúa de Elohim, estos son hijos de Elohim. Listo, o sea que hay unos espíritus inmundos en este cuerpo que le llamamos carne y tratan de guiar mi vida. Yo puedo sujetar, puedo tener espíritu inmundo y decirle yo no voy a hacer eso, pero el espíritu inmundo está dentro. Y tal vez un día lo hago, otro día no lo hago y así estoy. Si yo duro el tiempo que el Padre demanda para Él sellar la palabra en mi corazón, si duro ese tiempo obedeciendo, Él va a entrar. Va a entrar Yahshua, Jesús, y me va a hacer libre. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Rúa de Elohim, por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. O sea que hay unos que son guiados no por el Rúa de Elohim, no por el Espíritu de Elohim, sino por otros espíritus inmundos. Y eso es vivir en la carne, porque la carne representa es eso. Cuando hablamos de carne, en hebreo es basar, y tiene que ver con lujuria, tiene que ver con deseos. Entonces son espíritus inmundos, ahí tenemos que tener claro eso. Entonces, no, pero es que esto es un cuerpo y que yo no sé qué, no, en el cuerpo o está el Ruach HaKodesh hoy, nosotros ya después de haber venido Mashiach, o está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, o hay espíritus inmundos, así de sencillo. Anteriormente se habían espíritus buenos y espíritus malos, que ahora lo vamos a leer, pero después de Mashiach, si yo hago lo bueno, va a entrar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en mí, y si hago lo malo, van a entrar espíritus inmundos en mí. Entonces vamos a ir a Bereshit, capítulo 4, vamos a leer los versos 6 y 7. Entonces Adonai ya dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Listo, le está diciendo a Caín, ¿no? Entonces Adonai ya dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hay algo que está pasando en Caín, el Padre le está mostrando. Entonces dice, si bien hiciere, o sea que hay algo que se le está presentando a Caín, y el Padre le dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Si hago bien, ¿cuándo yo soy enaltecido? Cuando algo bueno entra en mí. En aquellos días eran ruajín, espíritus buenos, que ahora lo vamos a leer. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si no hicieres el bien, si no obedeces a Elohim, el pecado está ahí listico a la puerta para entrar. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea que lo que está diciendo el Padre a Caín es que hay algo dentro de usted, mi hijo. Hay unos deseos dentro de usted, pero usted puede enseñorearse de ellos para que no entre mal lo malo. Pero Caín no atendió. Lo mismo que Adán y Eva, les dio un mandato, les dijo, hagan esto para que no le vaya a ir mal, para que no entre los espíritus, las tinieblas dentro de ustedes, y entonces no mueran. Entonces a Caín le está diciendo lo mismo, mijo, no haga lo que le está poniendo esos deseos, a usted no lo haga, ¿sí? Enseñoréese de esto que está sintiendo. No lo hizo Caín, no fue capaz. Entonces mató a su hermano Abel. Y ahí, ¿a causa de qué? De que los espíritus inmundos estaban en él, y entonces entraron y él consumó y dio a luz a la muerte en él, ¿no? Y pues al otro lo mató, pero en él entró la muerte. Y ya sabemos todo lo que pasó, pues alejado de Elohim con una marca, y cualquiera dice, no, era para protección de Caín, esa marca, no, algunos predican eso. Le pusieron una marca para que nadie lo fuese a matar, pero esa marca representa realmente es que él en algunos momentos quería morir y el Padre no le permitía. Por eso vemos muchas personas que duran mucho tiempo y han sido muy malos. Entonces viven mucho tiempo pero para sufrir, y esa era la marca que le han puesto a Caín, para que sufriera,
quería morirse, ya estaba aburrido de vivir en las condiciones que vivía. ¿Cuáles eran las condiciones? Que iba a estar como un errante por toda la tierra, la misma tierra se levantaba en contra de él, entonces estaba en un lugar y le daba fruto un tiempito y después la tierra ya no quería darle nada, tenía que ir a buscar otro lugar y así, cansado de todo esto, pero el padre le puso una marca para que nadie lo tocara y siguiera sufriendo. Esa es la parte que muchos no entienden. Vamos a ver lo de los espíritus malos anteriormente. A ver, antes de Yahshua, antes de venir Yahshua Jesús a pagar por el pecado de la humanidad en el madero, se movían espíritus buenos y espíritus malos. Si yo hacía lo bueno, entraban espíritus buenos. Si yo hacía lo malo, entraban espíritus malos. Ya el Padre nos lo está mostrando acá, pero nos lo va a mostrar en aquellos días. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16, verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Elohim te atormenta. Ah, hay un espíritu malo, ¿sí ve? Está diciendo que hay un espíritu malo, ya no tengo que ni siquiera explicar, ahí dice. Que había un espíritu malo en Saúl, el rey Saúl. ¿A causa de qué? Del pecado. Entonces entró un espíritu malo y lo atormentaba. Y a veces dicen que se iba cuando venía David y tocaba el arpa, salía ese espíritu inmundo, pero él volvía y retornaba. Algo parecido cuando reprendemos un espíritu inmundo. Si esa persona no entra a obedecer, el espíritu inmundo va a volver con 7 más, dice la palabra. Entonces, listo, aquí está viendo que había un espíritu malo que podía venir. Eso es lo que pasó en Adán también. Entró un espíritu inmundo en él, en el momento que desobedeció a Elohim. Y eso, el espíritu inmundo que es muerte, lo llevó a la muerte. ¿Cómo así? Él no murió ahí mismo, no, a los 930 años. Dijo, y el día que él comieres, ciertamente morirás. El día que él comieres. Un día son como 1000 años. Y Adán vivió 930 años, no alcanzó a durar un día en los tiempos del Padre. Un día son como 1000 años, él vivió 930 años, no alcanzó, se cumplió lo que el Padre le dijo. El día que él comiere, ciertamente morirá. Morirá en el primer día. 1 Samuel, Shemuel Aleph, 1 Samuel capítulo 19, verso 9. Y el espíritu malo de parte de Adonaya vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Ah, o sea que el espíritu inmundo lo quería llevar a ¿qué? A muerte. Eso es lo que debemos entender nosotros. Hay un espíritu inmundo que me está atormentando. Pero cuando me tientan las tinieblas, con el espíritu inmundo que hay dentro de mí quiere traer otro. Era el caso que yo estaba diciendo en la fornicación. Entonces, traía para fornicar con alguien, pero venía otro espíritu inmundo, quizás para matarme, quizás para que el padre de esa muchacha viniera a matarme, quizás para que si tenía un novio o si tenía un esposo, esa persona viniera a matarme. O sea, que traen otra cosa. Sí, aquí es evidente que ya el Saúl ya quería matarse, por lo que lo atormentaba. Entonces viene la tentación, viene otra cosa, y cada día va a venir otro y otro y otro, me van a ir llenando a medida que yo les vaya obedeciendo. Vamos a ir a Isaías, capítulo 29, verso 10, y Esayahú. Porque Yohei Bajei derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ah, eso es un espíritu inmundo que viene y trae sueño, que viene y dice, cerró los ojos de vuestros profetas para que no vieran. El pecado produce en un profeta eso. El pecado produce ceguera. Entonces no vemos lo que está escrito, lo vemos al revés. O si lo leemos, entra por un oído y sale por el otro. De eso es que está hablando. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. El velo representa el pecado. Es necesario rasgar el velo. Y el velo representa la carne igualmente. La carne, recordemos que son espíritus inmundos en este cuerpo. Eso hay que cortarlo en nuestra vida. Y eso es lo que se llama la circuncisión. O eso es lo que se llama la conversión cuando el Ruach HaKodesh entra en mí. Eso es lo que se llama el Seminí, el 8º día, que eso lo vamos a tocar en la parashá, algo de lo que estoy diciendo. Vamos a ir, como estamos hablando de espíritus malos todavía, vamos a ir a Melehim Aleph, 1 de Reyes, capítulo 22, versos 21 y 22. Y salió un espíritu y se puso delante de Adonai y dijo:
yo le induciré. Y Adonai ya le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ah, venga, pero es que Elohim es el que manda los espíritus inmundos. Es que Satanás no puede pasar por encima de Elohim. Por eso cada cosa que me pasa a mí, me la merezco. Eso lo pueden leer en Lamentaciones 3, 37 al 39 o más. Pueden leer todo ese capítulo. Porque si algo me pasa es porque Elohim lo aprobó, porque Él lo permitió. No puede pasar Satanás por encima de Elohim. Entonces Elohim es el que da la orden. Satanás viene y reclama por nosotros. Recordemos que Él nos acusa. Eso lo dice en Secariahú, en Zacarías 3.1, cuando el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote y a Josué, dice, y está en la presencia del Padre y al lado está Satanás para acusarle, dice la palabra. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Cuando entramos a fornicar o a hacer cualquier pecado, Satanás viene y me avienta con el Padre y pide castigo para mí. Hay un clamor en contra mío. Eso es lo mismo que el clamor de Sodoma contra Sodoma y Gomorra. Había un clamor en contra de Sodoma y Gomorra, por eso vienen las consecuencias. Hay un clamor de parte de Satán sobre mi vida, para que Elohim traiga consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues espíritu inmundo son los que traen enfermedad, espíritu inmundo son los que traen tristeza, angustia, dolor, miseria, porque tinieblas también tiene que ver con miseria. El significado de tinieblas también es miseria. Entonces son espíritus inmundos. Y los Elohim, ellos salen ahí, dice yo, ¿quién va a hacer este trabajito? Y salen entre ellos y dice yo, ¿cómo lo va a hacer? No, yo lo voy a ir a matar. No, espera un momentico que todavía no da para muerte. ¿Sí? O yo lo voy a ir a matar y si ya rellenó los requisitos, vaya, acabe con él. Así funciona eso. Entonces, Elohim está por encima de todo. Todo depende de él. Hasta las tinieblas las creó él. Ya lo vimos ahora. Ahora sí pasemos a lo bueno, pues, para que no nos quedemos viendo los espíritus, solamente los malos. Vamos a ir a lo bueno, vamos a ir a Bamidbar, a Números capítulo 11, verso 17. Aquí vamos a ver que antes de Machía, el Padre también, el que estaba haciendo lo bueno, él decía, vamos a ponerle un espíritu bueno. Recordemos que Elohim tiene 7 ruajim, 7 espíritus. Ahora que decía, hagamos al hombre, muchos dicen, es que son 3, entonces estaban los ángeles, estaba yo no, que no, sencillamente yo con saber de que él tiene 7 espíritus, con eso ya puedo decir que él puede decir, hagamos. Si yo soy uno, porque tengo un espíritu, que el que puso Elohim, él tiene 7, entonces él puede decir, hagamos, porque son 7. Que son 3, no, él es uno. Lo que pasa es que tiene 7 ruajim, 7 espíritus, que ahora los vamos a ver. Listo, vamos a ir a Números capítulo 11, verso 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Eso pasó con Moshe, ¿no? Moshe decía, bueno, pero aquí hay mucha gente, yo solo, esto me está quedando muy difícil, ¿no? A mí me toca que hacerlo todo y esto me está costando mucho. Entonces el Padre los reúne con los ancianos y le dice, tráigamelos para acá. Y eso es lo que le está diciendo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Rúa que tienes tú, ¿no? Que está en ti, y pondré en ellos. No el mismo, ¿no? Es que recordemos que los ruajim, los espíritus, hay muchos de la misma forma de Juan Carlos, con características similares a Juan Carlos. A Juan Carlos no debíamos decir Yohanan, porque se supone que es el convertido, estamos hablando de lo bueno. Entonces, se supone que es algo bueno. El Rúa de Moshe, que era sujeto a Elohim, no había un hombre manso como él. Entonces, de ese tipo de Rúa, de ruajim, de espíritu, le puso a los ancianos. Pero no fue el Rúa Jacodé, no fue el Espíritu Santo. Vamos a ir a Isaías capítulo 11, vamos a leer lo que yo acabo de decir de los ruajim, de los espíritus de Elohim. 11, Isaías 11, 2 y 3. Y reposará sobre él el Rúa de Adonai, Rúa de sabiduría y de inteligencia, Rúa de consejo y de poder, Rúa de conocimiento y de temor de Adonai, y le hará entender diligente en el temor de Adonai, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que
oigan sus oídos. Está hablando de Mashiach. Recordemos que en Mashiach está la plenitud del Elohim, está el Ruach HaKodesh, eso es lo que está diciendo. Y reposará sobre él el Ruach de Adonai Yah, de Jehová, me enseñaron erróneamente, Ruach de sabiduría 2, y de inteligencia 3, Ruach de consejo 4, de poder 5, de conocer 6, y de temor de Adonai Yah 7 Ruachim, 7 espíritus. Y yo sencillamente digo, por eso es que él dice, hagamos al hombre a su imagen. Y eso pelea que son 3 que el Ruach que ya, bueno, comienzan a decir cuando él está compuesto de 7 Ruachim, pero él es uno, sí, haciendo la labor de él. Y a veces da el de sabiduría. Recordemos que cuando iban a hacer el Mishkan, él le dio sabiduría a algunos en trabajar el bronce, a otros en trabajar el oro, a otros en trabajar los textiles, y así la madera. Le daba una parte de eso nomás, y eso que reposaba sobre ellos, no dentro de ellos. Entonces ese Ruach que él ponía en ellos los hacía sabios para hacer ciertas cosas, pero el Ruach de Elohim todavía no se podía recibir porque no se había pagado por el pecado, ¿cierto?, de la humanidad. Vamos a ir a Geburó, Hechos, capítulo 5, verso 32, y esta es la parte que debemos entender nosotros. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Cuando yo obedezco a Elohim, recibo el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿no? Después de venir Mashiach, Cristo, a pagar por los pecados de la humanidad. Pero cuando obedezco a Satanás, o sea, desobedezco a Elohim, recibo Ruachim inmundos. Esta es la manera de yo recibir tinieblas, pero hay un caso especial en el sexo. Recordemos que Elohim dice, en su palabra dice, aquel que se une con una ramera se hace uno con ella. Aquel que se une con la adúltera, adultera, se hace adúltero. Debo entender esa parte, porque sexualmente me pasan cosas. ¿Cómo así? Venga, el que se acuesta con una adúltera se hace adúltero. El adulterio es fornicación. Leamos 4:12 de Oseas, para que entendamos esta parte. ¿Cuándo yo soy adúltero? ¿Cuándo yo soy fornicario? Debo entender esto. ¿Cuándo yo soy fornicario? No es que yo debo entender esta parte para cuando si yo estoy en fornicación es porque hay un espíritu en mí. Cuando mis deseos son pasados, el Padre a veces, el Padre acepta el sexo, pero realmente para mí esa no era y no iba a ser la forma de multiplicarse el hombre. Sexualmente, cuando yo me uno sexualmente con alguien, me hago uno, hacerme uno, es que me pasan los espíritus inmundos y yo se los paso a ella. Por eso hay rituales en la brujería, en la santería, en la hechicería, hay rituales de orgías para ganar poder y se acuestan con todas, todos contra todos, y ahí salen ellos poderosos. Oiga, salen con poderes de allá algunos, porque le pasan los espíritus inmundos, y salen poderosos porque el poder en el otro lado son las tinieblas, son los espíritus inmundos que entran. ¿Qué dice 4:12 de Oseas? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Elohim para fornicar. Listo. Y esto es lo que están hablando, es de adulterio, ¿no? Dejaron a su Elohim por fornicar con ídolos. Eso es adulterio, y el adulterio es fornicación. O sea, debo entender que cuando yo digo que estar en fornicación, lo que estoy diciendo es que hay un espíritu inmundo de fornicación dentro de mí, y que ese espíritu inmundo pone deseos, y que el enemigo va a traer de esos va a complacer esos deseos con otras personas que tienen eso para complacerme a mí, más otras cosas, y esa es la parte dura en el matrimonio. Por eso en el matrimonio siempre va a haber aflicción, dice el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, porque siempre me van a pasar espíritus inmundos, siempre, como todos tenemos. Y mientras estamos en este cuerpo vamos a tener. Entonces en el sexo, por eso el Sheliach Shaul dice, si se puede quedar solo como yo, le sería mucho mejor, dice, ¿no? Y todo eso lo aconseja para evitarle la aflicción. En el matrimonio siempre va a haber aflicción. Y esa es otra forma de obtener tinieblas.
por medio del sexo, que eso se llama también yugo desigual. ¿Cómo es el yugo desigual? Claro, si yo soy un creyente y en un área yo la tengo libre y me acuesto con mi esposa que en esa área no es libre, y si no es libre quiere decir que hay un espíritu inmundo, entonces ese espíritu inmundo me lo va a meter y va a comenzar a guerrear contra esa área que yo ya tengo libre, y si no la tengo libre, si no en letra, me la va a meter y los dos vamos a quedar en las mismas condiciones. Y eso es lo tremendo. Ahí se reciben tinieblas también por la intimidad. Eso representa la intimidad sexual, representa la intimidad con Elohim. La intimidad sexual dice, el hombre que se une con una ramera se hace uno con ella. El hombre que tiene intimidad con Elohim, que se hace uno con Elohim, también le pasa el Ruach HaKodesh. Tener intimidad con Elohim es obedecer a Elohim. Entonces me va a dar el Ruach HaKodesh. Cuando yo creo es igualmente tener intimidad con Elohim. El sexo representa la vida marital entre Israel y Elohim. Cuando uno se une con una persona le va a pasar, pues las personas le van a pasar lo malo, porque el Ruach HaKodesh una persona no se lo puede pasar de esa manera, pero Elohim sí. Cuando yo tengo intimidad con Elohim, cuando hago lo que dice Elohim, ¿dónde podemos ver eso? Y recordemos que el Padre, para hacerse uno pueblo en los tiempos de Abraham, le dijo que tenía que circuncidarse para ser pueblo, y circuncidarse es cortar la carne. Obedecer a Elohim es cortar la carne. Cuando yo obedezco a Elohim, o sea que digo, me dice él no robar, cuando yo dejo de robar estoy cortando ese espíritu inmundo de robo, que cuando él entra lo saca. Yo comienzo a sujetarlo, a decirle no, hasta que llegue él, ¿quién? Yahshua, Jesús, entra en mi corazón y lo saca. Si no es por medio de él, no voy a ser libre nunca. Solución lejos del Padre no tengo para mi vida, no tengo. Yo puedo vivir cosas en el mundo. Puedo tener plata, puedo tener mujeres, puedo tener rumba, pero siempre habrá un vacío, siempre habrá esclavitud. Mientras no tenga Yahshua, Jesús, la palabra en mi corazón, no voy a estar bien. Nunca, lejos de Elohim, voy a estar bien. Nunca, jamás. Y aquí está la parte sexual, ¿no? Que es bien delicada. Y eso está representado ahí. A ver, recordemos que Yahshua llevó la carne al madero, llevó los espíritus inmundos, las tinieblas las llevó al madero y las venció en el madero, las dejó allá en el madero porque él no pecó. Y el día siguiente, o el día que les presentó a ellos, que es el Shemini, el octavo día, el primer día de la semana, que realmente no es el primer día de la semana, sino el octavo, les sopló y les dio el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Eso es lo que representa la entrada del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en nosotros. Cuando muere la carne, y la manera de matar la carne o hacer morir la carne en nosotros es obedeciendo lo que el Padre dice. El fornicar, el Padre dice no fornicar, entonces no debo fornicar, y ahí es donde voy a llevar la carne al madero, o voy a cortar la carne, la circuncisión. Eso es lo que representa la circuncisión en el miembro viril. Corta la carne para que tenga buena intimidad. Eso es lo que hace Elohim en nosotros. Corta la carne, los espíritus inmundos, para poder tener intimidad con nosotros. Mientras hayan espíritus inmundos en nosotros, no vamos a tener intimidad con Elohim en esa área, porque él no se une en yugo desigual. Solamente vamos a tener intimidad donde él está, en las áreas donde él está. Así de sencillo. Ese era el tema del día de hoy. ¿Por qué tinieblas? Ahí está todo el desenlace. Eso hay mucha profundidad, pero lo toco por encima porque así está el tema. Estos son temas como para que la gente vaya entrando y ahí le metemos cositas. No, esto fue profundo, lo último es profundo. Pero por eso no está plasmado ahí, ¿no? Para que las personas que lleguen ahí tienen que tener nivel para poder comer. El Padre va dando a medida que vamos obedeciendo. Entonces vamos a darle toda al Padre por este tiempo, por la oportunidad que nos dio de poder estar en esta hora delante de él. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, el privilegio que nos has dado en esta hora
de poder estar delante de ti. Bendito Padre, que salgamos de este lugar convencidos, bendito Rey, de lo que realmente son tinieblas, que pueda entender que son espíritus inmundos, que esos espíritus inmundos ponen deseos, bendito Padre, y cuando hacemos casos a esos deseos van a entrar otros espíritus inmundos poniéndonos a pecar y así concebir muerte en cada uno de nosotros. Y esa muerte representa el estar lejos de ti, el cada día ir alejándonos de ti. Bendito Padre, que podamos entender que la manera de acercarnos a ti es por medio de la obediencia, como en aquellos días de los corbanó, de los sacrificios. Tenían que llevar un sacrificio para acercarse a ti. Hoy ese sacrificio es la obediencia. De esa manera es que nos acercamos a ti y tú te acercarás a nosotros, bendito Rey. Y al cabo de cierto tiempo tú entrarás y te entronarás en esa área donde estemos obedeciendo. Bendito Padre, que seas tú quitando las tinieblas de cada uno de nosotros. Trae aquella vara, aquella palabra que estás viendo tú que estamos necesitando para poder traer libertad, para que nos sujetemos a ella, para que la obedezcamos y puedas tú entrar y entronarte en aquella área. Bendito Padre, aquí estamos delante de ti reconociendo que sí, hay tinieblas todavía en nosotros, pero también sabemos, bendito Rey, que tenemos al Shaddai, al Todopoderoso, de parte de nosotros, haciendo un proceso de purificación, un proceso de limpieza por medio de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, si obedecemos, si creemos, bendito Rey, porque recibimos tu Ruach HaKodesh por medio de la obediencia, según Hechos 5:32, y también por medio de la emuná, de la fe, en Gálatas 3:14, pero sabemos que la fe sin obras es muerta. Va de la mano la obediencia y la emuná y la fe, bendito Rey, que podamos entenderlo, y que es la manera, bendito Padre, de desarraigar las tinieblas de cada uno de nosotros. Bendito Padre, que se haga tu caos voluntad en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, sabiendo que tu caos voluntad es agradable y es perfecta, bendito Padre. Hoy clamamos por tu pueblo Israel, pueblo al cual pertenecemos por medio de la emuná, de la fe, por medio de tener a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo el Mesías en nuestro corazón. Bendito Padre, clamamos por la Shalom de Jerusalén, como dice tu palabra, que se me pegue la lengua al paladar si me olvidara de esa ciudad. Bendito Padre, ayúdanos para mantenerla en nuestra mente y clamar por su Shalom, bendito Padre. Aquí estamos delante de ti, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en acción de toda, en acción de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, emer, aleluya, Salón Ubrajo, Mispaja.